Perfecto. Buenos días, jóvenes. Vamos a ver en esta videoclase el tema del objeto de las pruebas. Ya analizamos todos y cada una de las pruebas. Ahora, ¿para qué me sirven? ¿Cuál es el objeto de yo ofrecer, presentar y desahogar estas pruebas? Para eso vamos a escuchar al licenciado Alejandro Torres, que con fines didácticos nos va a hablar un poquito de este tema del objeto de las pruebas. Ponemos atención y al final comentamos acerca de la valoración de las pruebas. Estábamos con el tema de la prueba. Hoy nos corresponde revisar el objeto de la prueba. Este tema pues es ya más concreto de lo que hemos venido hablando del derecho probatorio, de la carga de la prueba. Y bueno, vamos a platicar cuál es el objeto de la prueba, cuál es la intención que se persigue con la prueba, que aunque parezca evidente, pues tenemos que puntualizarlo. En general, vamos a señalar que el objeto de la prueba es demostrar los hechos que constituyen nuestras pretensiones. Esos hechos usualmente se usa decir en el argot que solamente son los hechos controvertidos. Sin embargo, ese es un error si lo vemos en generalidad. ¿Por qué? Porque no es así, compañeros ni compañeras. El objeto de la prueba son todos los hechos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos que demostrar todos los hechos que estemos narrando. Sin embargo, ese error que se nota decir que son los hechos controvertidos surge porque el artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles así lo ordena. Sin embargo, esa disposición pues existe ahí en la etapa probatoria. Por lo tanto, es cierto que las pruebas se ofrecen relacionándolas con los hechos controvertidos. Eso es absolutamente cierto. Pero no es cierto que solo los hechos controvertidos deban ser demostrados. No, todos deben ser demostrados. Y voy a poner el ejemplo. Si yo le digo al juez, señor juez, necesito alimentos, pues ni modo que no exhiba las actas de las que surge el deber alimentario. Y con independencia de que mi contraparte diga que sí o que no al hecho yo ya lo demostré y lo tenía que demostrar porque acredita mi legitimación. Ahora, a lo mejor después yo digo que alguna prueba la relaciono con este y aquel hecho controvertido, y eso está bien, pero eso es porque ya estamos en otro momento del proceso. Por lo tanto, yo los invito a que no se queden con la idea que solamente los hechos controvertidos son materia de prueba. No, todos los hechos son materia de prueba, pero cuando estamos en la etapa probatoria, corresponde ofrecer nuestras pruebas únicamente con los controvertidos. Este punto está evolucionando y posiblemente algún día lleguemos a que todas las materias superen lo que estoy platicando ahorita. ¿Por qué? Bueno, porque ya la mayoría de procesos que se están tramitando en materia mercantil, en materia civil de cuantía menor, ya estamos con la visión de los juicios orales. Y en los juicios orales, todas las pruebas se ofrecen en los escritos iniciales, lo cual impide al actor relacionar sus pruebas con hechos controvertidos, porque no existen hechos controvertidos. Y también está cambiando la sanción. ¿Por qué? Porque la sanción es que si, por ejemplo, en la confesional yo no comparezco a la misma, la regla de hoy es que se me tiene por confeso de las posiciones que se califiquen de legales. Sin embargo, en los juicios orales eso ya no puede suceder. ¿Por qué? Porque yo ofrecí mi prueba con los hechos que quería demostrar. En consecuencia, si no va a la confesional mi contraparte, no hay posiciones. Lo que se le va a tener, por cierto, son los hechos en los que yo relacioné mi prueba. Esto poco a poco ustedes lo van a ir entendiendo y es un tecnicismo muy valioso con la evolución del derecho procesal. Hoy por hoy en nuestra materia procesal civil todavía no es regla que las pruebas vayan en la demanda de todos los juicios.
Por lo tanto, seguimos pensando que el artículo 291 es aplicable en los juicios ordinarios, que es en aquellos en los que no se ofrecen pruebas al inicio del escrito de demanda. Bueno, entonces, esas son las generales de este tema, que el objeto de la prueba son los hechos que constituyen mis pretensiones. El actor, los de su demanda; el demandado, los de su contestación. Bueno, ahora vamos a darle seguimiento al temario para que, pues, hagamos lo que corresponde. El temario nos habla de la clasificación de los hechos y nos propone una clasificación. Lo primero que nos dice es hechos objeto de la prueba. Bueno, vamos a ser más precisos entonces. ¿Cuáles son los hechos objeto de prueba? Todos. Todos los que constituyen mi demanda o mi contestación. Y dentro de esto también es importante recordar que la costumbre y el derecho extranjero también serán motivo de prueba. La costumbre, porque no está compilada en una ley, es lo que ha hecho una comunidad durante un tiempo, un lugar determinado, que no contraviene la norma y que es reconocido por la mayoría. Y el derecho extranjero tiene que demostrarse porque el juez, pues, conoce el derecho local. Por lo tanto, conforme al artículo 284 bis del Código Procesal Civil, lo que corresponde es que yo le demuestre al juez la existencia, la vigencia y la aplicación del caso concreto de ese derecho extranjero a nuestro litigio. Si es que corresponde, desde luego. Y bueno, será importante saber que el juez no lo va a aplicar a rajatabla, lo va a aplicar siempre y cuando ese derecho extranjero no contravenga disposiciones locales ni vulnere derechos humanos de las personas. Bueno, ahora vamos al tema que decíamos, ¿no? Hechos controvertidos. ¿Cuáles son los hechos controvertidos? Bueno, los hechos controvertidos son conocidos como la litis. Y son esos hechos en los que el actor hace una afirmación y el demandado la niega. Ejemplo, dice el actor: señor juez, celebramos un contrato verbal de arrendamiento el día tal. Y el demandado contesta: este hecho es falso. Ese es un hecho ya controvertido, porque el actor tiene una postura y el demandado la niega. En consecuencia, ambos tendrán que demostrar. El actor tendrá que demostrar que se celebró ese acto jurídico, y si el demandado hace alguna aclaración diciendo no, yo soy el dueño, pues él tendrá que demostrar que es el dueño. Sin embargo, si el demandado solamente dice no, se libera de la carga de la prueba, porque él no tendría que demostrar absolutamente nada de ese punto. Pero también considero que si él simplemente dice que no y no señala cuál es la calidad de su posesión y el origen de su posesión, pues posiblemente no fructificará su excepción, y peor aún, si tiene una reconvención, pues necesitaría demostrar que hay otra calidad por la que ocupa y que tiene evidencia para demostrarlo. Curiosamente, el temario, bueno, siempre nos dan sorpresas los temarios, ¿no? Y aquí el temario nos dice hechos conducentes. Los hechos conducentes, en mi opinión, no existen. Lo que puede existir son pruebas que sean pertinentes, son hechos que sean pertinentes, pero no conducentes, porque lo conducente serían idóneos y no estamos hablando de eso al hablar del objeto de la prueba, ¿no? Si yo narré un hecho que no sea pertinente, pues a lo mejor de todas maneras tengo la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque yo lo afirmé, y conforme al 281 del Código, todo el que afirma debe demostrar. Entonces yo podría hablar de un hecho impertinente. A lo mejor, como sucedía, esto tuve un flashback ahorita, como sucedía antes del 2008, cuando había causales de divorcio. Los juicios de divorcio siempre fueron muy ilustrativos para la academia. Y entonces la mayoría de abogados decían en sus demandas de divorcio lo siguiente: señor juez, nos casamos y los primeros años todo era color de rosa y fuimos muy felices, ¿no? Ya después narraban, ¿no? Y bueno, hace 3 años nos separamos.
¿Qué significa esto? Bueno, la causal 18 del artículo 267 decía que después de 2 años de la separación, con independencia de por qué se había dado, pues prácticamente el divorcio era casi automático al no estarse satisfaciendo ya el objeto del matrimonio, ¿no? Que es el apoyo mutuo, estar ahí permanentemente apoyándose en todo. Entonces, ¿qué caso tenía que yo narrara que había sido la vida color de rosa cuando el matrimonio tenía 25 años de celebrar? Bueno, es una afirmación impertinente para el divorcio. Sin embargo, al haber sido una afirmación, pues yo tendría que haberla demostrado. Pero bueno, entonces no debemos confundirnos. Se dijo cuando platicábamos de la demanda y se reiterará siempre que cuando yo elaboro una demanda solo debo narrar hechos pertinentes, es decir, aquellos hechos que son necesarios para que el juez pueda decidir sobre la litis. Pero no es correcto que nosotros hablemos en el objeto de la prueba de hechos conducentes, porque eso no corresponde al objeto de la prueba. Son hechos que no deberían ni siquiera estar ahí. Y en todo caso, lo que deberíamos estar hablando es de pruebas pertinentes, pero pruebas pertinentes, pruebas idóneas, que son aquellas pruebas que son aptas para demostrar lo que se pretende. Vamos ahora a otro punto que son los hechos supervenientes. También nuevamente, pues estamos en un error en el temario. ¿Por qué? Porque no existen hechos supervenientes. No existen. Si nosotros leemos toda la normatividad en nuestro Código Procesal Civil, no existen. Hay legislaciones en los estados como Guerrero, como Morelos, que sí tienen contemplados hechos supervenientes. Es más, podríamos decir que sería importante que nuestro Código Procesal Civil de la Ciudad de México tuviera esta posibilidad. Pero no la tiene, compañeros. Si nosotros leemos el artículo 98 del Código Procesal Civil, solo se refiere a documentos supervenientes, es decir, a elementos de prueba, pero no a hechos. Podríamos pensar, como otras legislaciones lo tienen, que sí existe esa posibilidad de hechos supervenientes. Y voy a poner un ejemplo. Es usual en materia de arrendamiento inmobiliario que cuando emplazan al inquilino al juicio, parecería que automáticamente él ya no debe pagar la renta. Y eso es un error, eso es ilegal. Sin embargo, es posible que yo estoy promoviendo la rescisión del contrato porque el inquilino le cambió el destino al bien. Pactamos que era casa-habitación y él ya está vendiendo quesadillas. Y ese tema, aparte de violar el contrato, pues molesta a los demás inquilinos. Entonces presento mi demanda de rescisión porque le cambió el destino. Pero una vez que lo emplazo, como les decía que usualmente pasa y de manera ilegal, deja de pagar la renta. Que corresponde entonces que yo pudiera presentar dentro de los 3 meses del incumplimiento o posterior a esos 3 meses un incidente de hechos supervenientes. Y yo le digo, señor juez, con independencia de que le cambió el destino, ha dejado de pagar la renta. Fíjense qué maravilla, es la misma causa, que es el mismo contrato de arrendamiento, y yo puedo agregar un hecho superveniente para fortalecer la rescisión de ese contrato. Pero malas noticias, en la Ciudad de México eso no corresponde. Si nosotros leemos el artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles, vamos a observar que dice, admitida la demanda, así como presentada la contestación, no podrá modificarse. Se acabó, es litis cerrada. Así que este temario, pues está interesante, pero no corresponde a nuestra normatividad de la Ciudad de México, porque no existe la posibilidad de hechos supervenientes. Sí existe la posibilidad de documentos supervenientes para demostrar los hechos, pero son los hechos que ya tenemos en la litis. No se pueden modificar, compañeros. Hechos positivos y hechos negativos. Esto ya lo habíamos platicado en la sesión anterior, en las reglas generales de la carga de la prueba y vamos a precisarlo únicamente. Son 2 disposiciones del código las que están en esto, que es el 281 y el 282 del Código Procesal Civil. El que afirma debe demostrar. Esto es lo que ordena el 281. Entonces, todas las afirmaciones de mi escrito de demanda en los hechos y
todas las afirmaciones de mi escrito de contestación en los hechos, pues yo deberé demostrarlas. En cambio, si yo niego los hechos, pues no tendría que demostrar. Sin embargo, el artículo 282 del Código me da 4 excepciones a la regla. Cuando yo desconozco la presunción que tiene a favor mi contraparte, cuando yo desconozco la capacidad, cuando la negativa es constitutiva de mi acción y cuando la negativa envuelve la afirmación de un hecho. Si mis negativas están en alguno de estos supuestos, yo sigo teniendo la carga de la prueba. ¿Por qué? Bueno, porque así lo ordena la ley y porque resulta lógico. Vamos a poner los ejemplos. Si yo digo que mi contraparte no es la dueña de la ropa que trae puesta, pues yo tengo que demostrar eso, porque la posesión de los bienes muebles y de la ropa que yo traigo puesta, pues nada más la posesión hace presumir que soy el propietario. Por lo tanto, si alguien dice que yo no soy el propietario, él tendría que demostrar que él es el propietario y lo debe demostrar plenamente. El tema de la capacidad, pues también es una presunción. Sin embargo, la ley, yo opino que más de hablar de capacidad, habla de habilidades o inhabilidades jurídicas. La ley está llena de inhabilidades, es decir, si bien todos somos capaces después de la mayoría de edad, según los artículos 647 y 648 del Código Civil, pues lo cierto es que no solo por ser mayores de edad podemos llevar a cabo todos los actos jurídicos o negocios jurídicos posibles. Habrá algunos para los que la ley tiene una restricción. Por ejemplo, en la adopción. Si alguien pretende adoptar a alguien, pues tiene que tener una diferencia de por lo menos 17 años. En consecuencia, si una persona de 20 años quiere adoptar a una persona de 16 años, no lo puede hacer. Y es capaz porque tiene 18 años, sí, pero es incapaz porque la ley le da una inhabilidad. Entonces, siempre que estemos hablando de una incapacidad de estas, que para mí serían inhabilidades legales, pues tendríamos que demostrarla. Bueno, ahora, también sucede lo mismo cuando es constitutivo de mi acción. Y voy a pensar como ejemplo en una acción negatoria. Alguien constituyó una servidumbre de paso sobre mi inmueble, pero ya abrieron una calle que permite a mi vecino pues salir por esa calle en lugar de tener que pasar por mi predio. Él ya tiene constituida la servidumbre, en consecuencia, yo quiero quitarle la servidumbre y mi demanda dirá, él no necesita ya la servidumbre, sería una negativa. Sin embargo, como constituye mi acción, yo tengo que demostrar que no la necesita porque ya tiene un nuevo acceso directo a la calle que le resulta más sencillo que pasar por mi predio, pero además, pues me quita a mí ese gravamen que tengo. Entonces, sí tendría que demostrarlo. Y el último supuesto de que cuando la negativa constituye la afirmación de un hecho, pues es el clásico ejemplo del impago. Yo le digo al juez, señor juez, el demandado me debe tantas rentas y él contesta diciendo, no, no es cierto. Y él pensaría que por la negativa no tiene la carga de la prueba, pero ese es un error, sí la tiene. Y la tiene porque su negativa constituye la afirmación de que ha pagado. Y la jurisprudencia ha señalado desde hace muchas décadas que quien tiene la carga de la prueba del pago, pues es el deudor, porque él es el que debe tener el recibo, él debe tener la constancia de la transferencia que cumplió su obligación. Bueno, el siguiente apartado es hechos exentos de prueba. Y bueno, el primer hecho exento de prueba serían los hechos notorios a que se refiere el artículo 286 del Código. ¿Cuál es hecho notorio? El hecho notorio es el que es conocido por la generalidad de una población en un tiempo, lugar y espacio determinado. Si nosotros preguntamos hoy quién es el presidente de México, pues la respuesta es casi uniforme. La mayoría de la gente sabe quién es el presidente de la República. Pero si yo pregunto inmediatamente quién fue el presidente de México en 1980, pues alguna gente ya no lo sabría con esa exactitud. De ahí que los hechos notorios tienen una temporalidad. Pero también tienen un espacio. Si yo hoy pregunto quién es el presidente de Estados Unidos, pues posiblemente muchos mexicanos lo saben y muchos norteamericanos también. Pero si se lo preguntamos en Madagascar o en algún otro lugar, posiblemente no saben quién es el presidente de Estados Unidos. Y ya no digamos el de México, ¿no? Si preguntáramos en Sudáfrica quién es el presidente de
lo más posible es que nadie lo conteste correctamente, como nosotros no podemos contestar correctamente quién sería el presidente de algún país africano o el primer ministro. Entonces, el hecho notorio, simple y sencillamente el juez tiene que aplicarlo y en la mayoría de ocasiones, pues solamente es aplicar la lógica. Fíjense qué interesante podría suceder ahora que abran los juzgados, quién sabe cuándo, pero cuando abran, pues todos los juzgados como hecho notorio no estarán contabilizando como días hábiles todos estos días que llevamos actividad judicial. Van a ser hecho notorio. Desde luego debemos tener por ahí como juristas los acuerdos del Consejo de la Judicatura, del Diario Oficial, de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en donde se ha hecho oficial que son inactividades todavía las de impartición de justicia. Pero seguramente los jueces lo invocarán como un hecho notorio. Pondré un ejemplo más concreto. Durante estas fechas, todos los abogados teníamos programadas audiencias. En consecuencia, una vez que abran los juzgados, pues los juzgados deberían publicar autos de oficio señalando nueva fecha de audiencia para todos los asuntos que tenían agendados en estos meses que hemos llevado de inactividad. Es un hecho notorio. Y como tal, pues no tiene que ser demostrado. Ahora, por aquí el temario nos dice hechos materia de una presunción. El tema sí es complicado. Tenemos por ahí algunos elementos que platicar. Las presunciones no tienen que ser demostradas, pero sí el hecho que da el origen a la presunción. Tenemos un artículo que ha sido importantísimo desde que se hizo el Código en 1932, que es el artículo 287, que nos dice que cuando alguien no quiera someterse a la prueba pericial que se ordene o también no exhiba los documentos que él debería tener, se van a tener, por cierto, los hechos que afirme la contraparte. Entonces, aquí estamos generando una presunción, pero necesitaríamos demostrar el origen. Fíjense, vamos a poner un ejemplo. Ya le sucedió a un actor muy famoso, a un artista, perdón, muy famoso. Vamos a pensar que alguien dice, señor juez, que me pague un daño moral. Esa es la demanda. Pero el demandado contesta diciendo, no, señor juez, no hay ningún daño moral. Lo que hay aquí es un problema de egocentrismo. El actor es ególatra y piensa que todo el mundo está pensando en él y que es el centro del universo. Y para demostrártelo te voy a ofrecer la prueba pericial y que va a consistir en todo esto. Y entonces puede suceder que este actor pues decida no presentarse a la prueba pericial y el juez va a tener por ciertos los hechos que dice el demandado. Lo mismo sucedería en el caso de una persona que señala, señor juez, mi contraparte es afecto a drogas de esta naturaleza y vamos a someterlo a una prueba toxicológica a través de tal perito para que nos diga, pues, si tiene residuos del uso de estupefacientes. ¿Y qué sucede? Bueno, esta persona decide no someterse al dictamen. El juez deberá tener por presuntos los hechos en los que se trata que esta persona, pues, tiene esa adicción. Sin embargo, pues tal vez no sea suficiente si la demanda no se hizo correctamente, porque a lo mejor simplemente le hacen la imputación de que es afecto a estas sustancias, pero no le señalan una consecuencia y también tendrían que demostrar la consecuencia. Entonces, jugar con las presunciones y jugar con lo que la ley nos da resultará interesante, pero tendríamos que hacerlo con un estudio muy cuidadoso y con una gran estrategia para asegurar el éxito. Hechos confesados. Nuevamente quiero insistir, los hechos confesados no están exentos de prueba así como parece. No, los hechos confesados ya están demostrados. Por eso, cuando se ofrecen las pruebas, ya no tengo que ofrecer pruebas porque ya fueron demostrados. Fíjense qué diferente es el tema. Si es un hecho notorio, desde que lo narro sé que es un hecho notorio. No necesito demostrarlo. Sin embargo, si es un hecho genérico, sí necesito demostrarlo, pero puede suceder que el demandado al contestar lo confiese y entonces ya me liberó de la carga de la prueba, pero yo sí la tenía. En cambio, en el hecho notorio no tenía yo carga de la prueba alguna precisamente por lo notorio del hecho. Entonces, queridos compañeros,
Mi sugerencia para que esto quede más claro es la siguiente. Siempre que estemos elaborando un escrito inicial, demanda o contestación, debo saber con qué voy a demostrar cada hecho y no me puedo confiar a la confesión de mi contraparte. En consecuencia, aun siendo un hecho que parece intrascendente, yo debería estar señalando testigos para demostrarlo. Si mi contraparte al contestar la demanda lo confiesa, pues qué maravilla, me liberó de la carga de la prueba. Pero si no lo hizo, yo me protegí mencionando testigos. Yo me protegí señalando los documentos. Ahí está la importancia de entender esa gran diferencia entre hechos exentos de prueba desde el inicio y hechos que no requieren prueba después. Es muy importante esto para que ustedes puedan ganar sus juicios. Hechos imposibles. Bueno, no es que estén exentos de prueba, es que los hechos imposibles, pues no debería el juez admitir pruebas precisamente porque no son compatibles con la naturaleza. Voy a poner un ejemplo absurdo. Dice el demandado, señor juez, yo incumplí el contrato, pero no fue por mi culpa. Yo incumplí el contrato porque tuve una abducción. Vinieron los extraterrestres y me llevaron. Entonces no pude cumplir y apenas me liberaron ayer. Y te voy a ofrecer pruebas para ello. Difícilmente el juez va a admitir esas pruebas, pero aún admitiéndolas, lo más posible es que no tengan éxito. Ni llevando a Maussan como testigo podría funcionar. Hay hechos que resultan incompatibles con la humana y no debería admitirse pruebas sobre ellos. Bien, vamos ahora al siguiente punto, que es prueba del derecho. Vamos a aclarar, y ya lo dijimos desde el inicio de esta charla, sí se tiene que demostrar el derecho, pero solo el extranjero, el nacional no, el nacional es del conocimiento del juzgador. Y si no, pues de un estudio accesible, muy sencillo. Él busca la norma, y ahora más, imagínense, en Internet están todas las normas. Entonces, él puede buscar la norma si es que no la conoce, y eso sería normal y es muy posible. El derecho es prácticamente ilimitado y ningún juez, ningún postulante conoce todo el derecho, ni toda la ley. Entonces, bastaría con que se invoque y el juez tendría que buscar su contenido y su vigencia. Pero en el caso del derecho extranjero, el artículo 284 bis del Código señala claramente que el juez, pues, necesariamente debe conocer que ese derecho existe, que está vigente y que es aplicable ese caso. Aquí tendríamos el informe del país a través de sus órganos internacionales que nos puede auxiliar en ello. En otros países, en otros sistemas, existe también el expert witness, que consiste en este peritaje de un jurista que podría venir del país de que se trate a hacer su declaración como perito. No estaría prohibido por nuestra ley, ahí está el 289 del Código que permite cualquier elemento, y yo podría, como parte de robustecer que este derecho es vigente y aplicable, pues traerme a un testigo extranjero, a un jurista de ese país, que acredite su calidad y que pueda declarar como un testigo experto de derecho de esa materia, con independencia de que también se tenga el informe del país a través de su organismo internacional. No olvidemos también, desde luego, el tema del idioma, porque puede estar en idioma extranjero que el juez no debería conocer. Y tal vez pienso que alguien puede exhibir por aquí el código napoleónico o el código vigente en Francia en este momento, y pues estará en francés. Y el juez, aunque sepa francés, recordemos que no está obligado a usar sus conocimientos particulares del asunto, entonces necesitamos tener un traductor. Y también sucede lo mismo con el derecho consuetudinario. Ya hemos dicho que hay normas consuetudinarias que son parte del derecho y si son reconocidas por los aplicadores de ella y es generalizada y no contraviene el derecho, pues también tendríamos que demostrarlo. A través de testigos sería una prueba idónea. Y también podría ser a través de comunicaciones entre las partes en las que se ha venido respetando esa norma que no está escrita y que no es una ley.
Y bueno, el tema siguiente no deja de sorprenderme nuevamente. Estamos en la unidad 11, que es el objeto de la prueba, es decir, qué tenemos que demostrar. Y nuestro temario, de una manera incorrecta, en mi opinión, nos habla de la jurisprudencia. No, la jurisprudencia es derecho, compañeros. Y si nosotros leemos el artículo 217 de la Ley de Amparo, nos vamos a dar cuenta que es obligatoria. La jurisprudencia que hace la Suprema Corte de Justicia es obligatoria para todos los tribunales de la República. La jurisprudencia que hacen los plenos de circuito es obligatoria para todo ese circuito. En consecuencia, pensar que yo debo demostrar la jurisprudencia es un gravísimo error. No, seguramente será el artículo 221 de la Ley de Amparo el que nos diga que lo único que tengo que mencionar son los datos de localización. Pero hay que reconocer que en esta Ciudad de México, en las grandes ciudades, pues ni siquiera es necesario eso. ¿Por qué? Porque tenemos accesibilidad a los medios electrónicos y tenemos la jurisprudencia de la Corte a unos cuantos clics. Entonces, el juez debería tener ese acceso. No debo demostrar la jurisprudencia porque es una fuente del derecho. No, es terrible que el temario señale esto y todavía más dice valor, por favor. Ahora resulta que la jurisprudencia debe tener valor. No, podemos estar de acuerdo o no con la jurisprudencia, pero es derecho, punto. Nos guste o no nos guste, ya se creó el criterio. Queremos quitar el criterio, pues hay que buscar la forma de que haya un criterio nuevo. Podría haber hasta sustitución de la jurisprudencia conforme a la ley del 2013 de amparo y el mismo órgano jurisdiccional decidiría que no era bueno su criterio. Pero mientras esté vigente, compañeros, el criterio, pues es obligatorio. Entonces, no podemos equivocarnos en esto y pues no es motivo de prueba la jurisprudencia, simplemente tendríamos que mencionar los datos de identificación de la misma. Lo dije en alguna ocasión, lo reitero, si yo quiero sustentar mi proceso en una jurisprudencia, el momento correcto para hacerlo serían los alegatos. Si fuera un recurso, pues cuando yo interponga el recurso, ahí puedo poner jurisprudencia. Si me voy al amparo, ahí puedo poner jurisprudencia, pero no en la demanda y mucho menos en las pruebas, por favor. No está sujeto a controversia la jurisprudencia en mi litigio. En mi litigio lo que está sujeto a prueba son los hechos, nada más. Bueno, pues esto es a grandes rasgos el tema que nos ocupa del objeto de la prueba. Como pueden ustedes ver, jóvenes, las pruebas en sí es el elemento con el que a nosotros nos vamos a ayudar a apoyar, primero a comprobar lo que estamos diciendo, que por eso están ahí. Segundo, que a través de estas pruebas que yo estoy señalando, me van a otorgar pues esa veracidad para conseguir una sentencia favorable. Para eso va a servir, ese es el objeto en ese supuesto. ¿Chale? Ahora, bajo esa circunstancia de que yo ya ofrecí mis pruebas, de que ya se desahogaron, bueno, pues viene la valoración de la prueba. ¿Y qué es la valoración de la prueba? ¿O a qué se refiere? Primero, el hecho de yo ofrecerla es porque tiene un elemento que me va a ayudar. Pero ahora, este sistema libre que le otorga al juez para valorar las pruebas, bueno, por eso es, les comento que existe un principio, pongámoslo así, un principio procesal, que ahorita se los voy a leer, este principio procesal, el artículo
1.111 del Código Procesal Civil nos habla de la inmediación procesal. Y bueno, esta parte de la inmediación procesal nos refiere, y dice así: los jueces y magistrados recibirán por sí mismas las declaraciones y presidirán todas las audiencias. Recuerden que las pruebas se van a desahogar en las audiencias. Entonces, si nosotros no tenemos la certeza de que el juez está ahí y está identificando ciertos elementos del desahogo de estas pruebas, pues al final no le van a servir de nada al juez el que yo haya comprobado mis hechos con una prueba, porque no estuvo ahí, no está ahí pendiente, no está ahí con esa razón de ser, para lo cual se merece el proceso para cuando toque emitir la sentencia, pues él haya visto con sus sentidos cómo es que se desahogaron y cómo es que se están interpretando dichas pruebas. Todas las pruebas sí hay una libre valoración por el juez, con una excepción, que son los documentos públicos. Recuerden que los documentos públicos, al ser un documento emanado por un órgano de gobierno y por tener esos elementos, por hacer identificados documentos públicos, bueno, pues esos ya gozan de valor. Estos documentos públicos ya gozan de este valor, y de los cuales, bueno, pues ahí están previstos. ¿Cómo se le va a hacer esta valoración de la prueba? Bueno, de acuerdo a este principio de mediación, bueno, pues el juez en lo individual, como en su conjunto, cuando otorgue o cuando verifique cada una o en el conjunto de todas las pruebas, bueno, pues de acuerdo a la lógica y a su experiencia. Acuérdense que a esto depende de los principios generales del derecho, cuando aplica el razonamiento lógico jurídico que el propio juez pues debe de tener. A esto se refiere con el objeto de la prueba y cuando el juez ya le va a dar ese valor a esas probanzas. Por eso es importante que en el proceso ustedes lleguen a identificar que el proceso mismo tiene que ser desarrollado frente al juez. Oigan, ¿y qué pasa con algunas pruebas como la psicológica, el trabajo social, alguna otra prueba que se tenga que llevar separada? Bueno, cuando se tenga que llevar separada, se tenga que llevar, forzosamente así lo dispone, pero cuando se emita el desahogo de esta prueba, bueno, pues el perito tiene que venir a explicar en su caso, tiene que venir a explicar al juez cuál es el elemento que el perito obtuvo para emitir ese dictamen. Por eso es importante el realizar o el preparar esa prueba, pero tiene un punto también primordial, que es venir a explicar, pues, qué se dijo de esa prueba. En su momento procesal oportuno, a eso se refiere. Bueno, eso es en cuanto a el objeto de la prueba y la valoración o el valor que van a tener todas estas pruebas, jóvenes. Espero que no haya quedado duda en esta parte.